Buenas tardes. En este momento venimos a presentar el primer mapa experimental que consiste en un circuito rectificador terminado. Este está compuesto por una resistencia de un K y un diodo, un ON4007. Para este montaje también necesitaremos un generador y un osciloscopio. En esta ocasión hemos aplicado una frecuencia de 60 Hz, al igual que una señal senoidal. Para este caso hemos aplicado un voltaje pico a pico de 6 voltios de entrada con un RMS de 2.13 voltios. Para la salida, es decir, nuestra onda rectificada, hemos encontrado que los valores son RMS de 1.3 voltios con una amplitud de 2.72 voltios, un voltaje medio, es decir, DC, de 822 voltios y un voltaje pico a pico de 2.72 voltios. Ahora procedemos a hacer la correspondiente medición de la corriente alterna y también de efecto en nuestro punto de salida. Correspondientemente, obtenemos una corriente en alterna de 314.3 microamperios. Y ahora para la corriente DC obtenemos un valor de 0.63 miliamperios. De acuerdo, ahora vamos a mostrarles la forma en la que obtenemos los datos teóricos. Entonces, para que dé valores más exactos, se tiene en cuenta la caída de tensión tanto del diodo como de la fuente. Se hace la respectiva resta y nos da un valor de 2.3 voltios. Ese es el voltaje pico. Y ahora para sacar el voltaje RMS, el voltaje DC, la corriente RMS y la corriente promedio, se tiene en cuenta el valor de voltaje pico calculado anteriormente. Se hace los respectivos análisis y con eso tenemos estos valores. Ahora se hace el cálculo para la componente ondulatoria y nos da un valor de 0.886 voltios. Calculamos las potencias tanto de corriente alterna como de corriente DC, también el factor de rendimiento, el factor de forma, el factor de rizo y el factor de uso del transformador. Como no tenemos un transformador, pues procedemos a hacer el cálculo algebraico y nos da este valor. Los resultados teóricos se fundamentan a través de la simulación en ORCA, que como podemos ver se mostraron mejor en el informe. Para esta segunda parte vamos a explicar el siguiente circuito rectificador de onda completa con tasa central. Este está conformado por dos diodos, un N4007 y una resistencia de 680 ohms. Vamos a medir para rectificar el valor correspondiente en este montaje experimental, el cual vemos es que es de 680. Ahora también hemos utilizado un termómetro para nuestra configuración y este nos arroja un valor pico a pico de entradas que es de 36.6 voltios, un RMS de 13 voltios y una amplitud de 36.4 voltios. Para la salida, es decir, la onda rectificada, tenemos un valor de RMS de 12.2 voltios, un valor medio, es decir, DC de 10.9 voltios y un valor pico a pico de 17.6 voltios. Procedemos a medir la corriente continua y la RL de carga. Y vemos que es de 15.22 miliamperios. Ahora procedimos a medirla en voltaje AC y tenemos en la salida un valor de 7.53 miliamperios. Para los cálculos teóricos se tiene en cuenta que el transformador por diseño nos arroja 12 voltios RMS en la salida, es decir, entra 120 voltios RMS y sale 12 voltios RMS. Con ese valor calculamos el voltaje máximo y con ese voltaje máximo tenemos en cuenta la caída de tensión del diodo, dándonos el voltaje pico de la carga. Se reemplaza en las respectivas fórmulas para onda completa, dándonos los siguientes valores. Entonces tenemos en cuenta voltaje RMS, voltaje promedio 10.357 voltaje DC y también para las corrientes, corriente continua y corriente RMS. Ahora hacemos los respectivos cálculos para la componente ondulatoria, las potencias, la eficiencia, el factor de forma, el factor componente ondulatorio, el factor de uso del transformador. Los valores teóricos son fundamentados con la simulación en ORCAD que nos da los respectivos valores. Estos valores son mostrados claramente en el informe. Hemos implementado en esta ocasión un rectificador de onda completa tipo puente. Para esto utilizamos 4 diodos y una resistencia de un K, la cual vamos a medir para verificar su correspondiente valor en el multímetro. Vamos a ver su valor es de 978 ohms. También tener en cuenta que en esta ocasión utilizamos el transformador con el devanado primario. Ahora procedemos a medir las corrientes, tanto DC como AC, en la RL de carga. Ahora vamos a medir en DC. Obtenemos un valor de 10.22 miliamperios para DC.
Ahora para AC 5.35 miliamperios. En el osciloscopio vemos la señal rectificada de onda completa tipo fuente. En este caso nos arroja valores como tipo RMS de 11.3 voltios, medio, es decir, DC de 10 voltios y un voltaje pico a pico de 16.2 voltios. Para los datos tenemos que tener en cuenta que el voltaje RMS de entrada del transformador es de 12 voltios. Para eso entonces tenemos que calcular el voltaje pico con la fórmula de onda completa. Luego tenemos en cuenta la caída de tensión de los dos diodos, es decir, el 1.4 voltios, dándonos un voltaje de salida máximo, voltaje pico, de 15.57 voltios. Con ese voltaje pico calculamos el voltaje RMS, voltaje C, corriente RMS en la salida de la resistencia. También calculamos la componente ondulatoria, la potencia de corriente alterna, potencia de C, la eficiencia, el factor de forma, factor de rizo y factor de uso del transformador. Los cálculos teóricos los fundamentamos con la simulación en ORCAD, que se nos estará mejor en el informe. Para el rectificador de onda completa tipo puente vamos a utilizar ahora una resistencia 220 ohms. Ahora procedemos a medir la corriente que pasa en la salida de esta RL de carga. Corriente DC 44.7 miliamperios. Ahora vamos a medir la corriente en AC en el punto de RL de carga y nos da que es de 23.73 miliamperios. Ahora los datos obtenidos en el osciloscopio nos dan obviamente la onda rectificada. Para este caso tenemos un voltaje pico a pico de 16.2 voltios, un voltaje medio de 9.89 voltios y un RMS de 11.2 voltios. Implementamos ahora un filtro como podemos ver. De este caso de 220 microfarados. A continuación vamos a proceder a medir la corriente continua en la salida y vemos que este nos da un valor de 64.8 miliamperios. Obtenemos para este filtro valores pico a pico de 2.2 en la salida, un valor medio, es decir, DC de 14.4 voltios y un RMS de 14.4. Ahora implementamos el filtro con ayuda de un factor de 2200 microfarados, como podemos ver. Vamos a hacer la medición de la corriente DC de salida. Tenemos un valor de 76.8 miliamperios. Los datos obtenidos en el osciloscopio son de un pico a pico de 8 milivoltios, un valor medio de 15.1 voltios y un RMS de 15.1 voltios. Último filtro utilizamos con ayuda de un capacitor de 1000 microfarados. Continuamos ahora midiendo la corriente en salida, la cual es de 61.1 miliamperios. Para estos valores obtenidos en el osciloscopio podemos ver su señal rectificada con sus respectivos voltajes rizados. Y en este caso obtenemos un pico a pico de 1.4 voltios, 14.5 voltios y un RMS de 14.5 voltios. Para de onda completa con filtro vamos a tener en cuenta el circuito o los cálculos cuando no tiene el filtro tipo capacitivo. Entonces hacemos lo que anteriormente desarrollamos para los circuitos. Una vez teniendo en cuenta los cálculos en el filtro, pasamos con el filtro. Para cuando está con el filtro debemos tener en cuenta que se forma un voltaje rizado por la carga y descarga del capacitor. Una vez calculado ese voltaje rizo y tener en cuenta el valor del capacitor, sacamos el voltaje DC, el voltaje RMS y con eso hallamos las corrientes y las potencias junto a los parámetros de rendimiento. Así, este procedimiento se repite para cada valor de cada capacitor, tanto para el voltaje rizo, DC y RMS para todos los capacitores.